Bueno, pues sin más dilación les voy a presentar a mis invitados. Nos acompaña Frank Quintero, abogado criminalista. Muchísimas gracias, Frank, por estar con nosotros. Gracias por esta invitación a este programa tan informativo. Bueno, un placer para mí. Nos acompaña también desde Nueva York Mabel Petit, periodista de investigación, creadora del blog Venezuela Política. Muchísimas gracias también por acompañarnos, Mabel. Es un placer siempre estar con ustedes, Mariana. A ver, Mabel, ¿cómo comemos esto? Porque yo estoy diciendo ya desde hace tiempo que estamos viviendo, es como que reinvolucionamos en lugar de evolucionar. Esto es una especie de The Purge. En una ciudad sin ley, donde por fin una víctima se defiende de su victimario, la castigan supuestamente con asesinato en segundo grado. Así es, y este tema ha sido rechazado no solamente por la Asociación de Bodegueros y por varios de los miembros de la comunidad latina, sino también por el mismo alcalde que hoy informó que iba a tener una conversación con la Fiscalía, porque son muchos los reclamos que hay. No es la primera vez que ocurre, Marian. Esta semana también ocurrió que 3 mujeres, por el hecho de que uno de los miembros del personal del restaurante le pidiera que pagara $1.75 por una salsa, destruyeron por completo el restaurante y prácticamente la policía estaba en situación de indefensa, puesto que no había la posibilidad de arrestar a estas 3 mujeres. En Nueva York estamos viviendo una gran ola de crimen. Hay un niño de 14 años que fue asesinado en el metro esta semana. Es decir, son titulares y titulares que van dejándonos un saldo muy grave. Y es que la justicia no se aplica. Los criminales, cuando son esposados y llevados, depende del color de la piel o depende de qué tipo de colectivo pertenecen. Entonces, si tienen de inmediato fianza libre, o simple y llanamente no se le levantan cargos. Y a este señor bodeguero que estaba en su negocio tratando de resolver en una situación económica realmente alertadora que estamos viviendo en Nueva York, con la inflación, con todo lo que está ocurriendo en el país, se le levantan cargos. Creo que esto también pone en evidencia y permite ponerle el ojo público, Marian, a lo que es el nuevo fiscal de Nueva York, claro, que ya hemos hablado varias veces de él y que tiene una concepción absolutamente racista de la justicia. Él no acusa, sino a aquellas personas que considera que deben ser acusadas, más no a aquellos que cometen crimen. Y esto es una falta de justicia y es una falta de ética que ha llevado a que muchos fiscales de la Fiscalía del Estado y de la ciudad se vayan, renuncien, porque no pueden trabajar bajo las nuevas normas. Recuerda que al principio, cuando él llegó, dijo también que no iban a hacerle cargo a aquellas personas que robaran en las tiendas. Exacto. A un monto no mayor de $499, y esto generó una ola de asaltos, y este señor de la bodega es también una víctima de esos asaltos que se están dando. Hay muchas tiendas que han cerrado, hay muchas farmacias como Walgreens, como CVS, que están cerrando sus puertas porque no aguantan la ola de criminalidad y tampoco la ausencia de justicia, porque no hay justicia sino para aquellos que no forman parte de los grupos que ese fiscal quiere. Efectivamente. Y es que fíjate, Mabel, que cuando teníamos además un alcalde como Di Blasio, que fue capaz de poner enfrente del edificio Trump, por ejemplo, las pintadas de Black Lives Matter, y él empezó a proyectar políticas donde los afroamericanos, pues por el color de su piel no podían ser enjuiciados de la misma forma que un delincuente blanco podía hacerlo, empezaron a imperar en un mundo donde el racismo se hacía todavía, la brecha del racismo se hacía todavía más presente, pero además impulsada al contrario de como se había visto el racismo en otras ocasiones, donde supuestamente la comunidad afroamericana era la más vejada, era la que resultaba siempre víctima. Han querido darle la vuelta a la tortilla y que sea completamente lo contrario, y eso no debe ser así, entre otras cosas porque el delincuente, independientemente de su color de piel, lo que se tiene que juzgar es el delito, no si es blanco, si es negro, si es aceitunado. Así es, y lamentablemente estamos frente a un panorama desgarrador porque no hay ley. Sencillamente en Nueva York en estos momentos no hay ley y el crimen ha crecido de una manera bárbara.
no solamente los asesinatos. Es una ciudad Mariana, sin ley, Mabel. Es una ciudad sin ley y sin ética. Y si bien el alcalde de la ciudad, el señor Eric Adams, ha dicho que va a hacer un esfuerzo para hablar, de hecho, él hoy habló con el fiscal y dijo que había tratado el tema y que consideraba que la novia del agresor, que resultó muerto, también tenía que ser acusada porque ella tenía un arma en su poder y estaba defendiendo. Es increíble cuando uno ve los argumentos que se están presentando desde la fiscalía, desde el gobierno, para no acusar a una persona que fue a agredir a un vendedor humilde, trabajador, y se le acusa de segundo grado al dueño del local. Es increíble. Y esto va a poner un punto clave en lo que se está discutiendo acá. Hay mucha gente que está harta del nivel de delito y también de la inseguridad de los que tienen propiedad privada y que se sienten agredidos por todos lados. Esto lo vimos nosotros en Venezuela. Me parece como si estuviera Marian viendo la película por segunda vez. Vamos a pasar con Frank Quintero, que es abogado criminalista, él es un experto en este tema. José Alba en este momento ha quedado en libertad condicional después de pagar una fianza de $50.000, pero le han quitado la posibilidad de viajar fuera de los 5 condados y se va a tener que volver a presentar en corte. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en esa vista del próximo día 20 de julio? Bueno, primero, déjenme explicarle a nuestros oyentes que yo no soy licenciado en Nueva York. Puedo hablar de lo que son las leyes de la Florida y del estado de Illinois, donde estoy licenciado. Todos los abogados tienen que tener licencia en los estados que ejercen su profesión. Yo no ejerzo en Nueva York, pero... Aquí en la Florida, si hubiera sido defensa propia... Correcto. Si esto hubiera pasado en la Florida, no hay forma en el mundo en el cual el Departamento de Policía le hubiera presentado cargos en este momento a ese señor. Tenemos que entender que la ley de nuestro país ha sido por aproximadamente 250 años que nuestras residencias y nuestros negocios son nuestros castillos. Cualquier persona que entre en nuestras residencias o nuestros negocios y trate de cometer un crimen, ese individuo es considerado una persona que tiene el intento de cometer una felonía, y esos dueños de la residencia o del negocio pueden tomar cualquier acción para protegerse a ellos mismos o a su negocio. No entiendo cómo es posible que la policía de Nueva York le haya arrestado a este señor y el fiscal le haya presentado cargos iniciales, porque en este momento no son formales todavía, después de ver el video que yo vi, en el cual este individuo ataca al dueño del negocio y el dueño del negocio simplemente se defiende. Mi opinión es que cuando llegue el momento de presentar los cargos formales, la fiscalía va a negar o rechazar presentar cargos formales en contra de este señor. El video es evidencia absoluta que este señor no hizo nada, absolutamente nada ilegal, solamente se defendió de un ataque físico de una persona que entró en su tienda. Entonces, en este momento, lo que son ahora son cargos iniciales que eventualmente van a convertirse en o cargos formales, o la fiscalía va a anunciarle al juez que no va a proceder con el caso. O sea, desestimar los cargos. Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar, pero lo que estaba diciendo el abogado tiene razón. Por eso, de verdad que tenemos que dar muchas gracias de vivir en un estado en el que vivimos, donde todavía se respetan las leyes y se respeta a las fuerzas del orden. Cuando no se respetan ninguna de esas dos cosas, simplemente porque el político de turno necesita a esos votantes a los cuales les va a comprar el voto con políticas como las que estamos viendo, es que ocurre lo que acabamos de ver.